Luces, cámara, acción, nos vamos a adaptar todos los protocolos. Ya está grabando, luz en verde. Ministerio Público, usted hizo la petición de esta audiencia inicial con detenido, tiene el uso de la voz. Sí, su señoría solicitó el uso de la palabra para proceder Adelante. con el control de la detención. Gracias. Su señoría se solicita... Les dije que dijeran su nombre, Ana Belén, pero no lo dijiste, está bien. Ana Belén Ove Rodríguez solicita calificar de legal la detención del ciudadano Cristian Alejandro Sainz Fernández bajo la idea y el supuesto de flagrancia. Conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción segunda, inciso B, existe flagrancia cuando la persona hubiera sido señalada por la víctima, ofendido, algún testigo presencial o cualquier otra persona la comisión de ese delito y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o cuente con información que se le pueda declarar o presumir fundamento que intervino en este hecho. Y en este caso, el ciudadano Cristian fue señalado en el lugar de los hechos junto con su vehículo, el cual es el objeto, y contaba con múltiples informes testimoniales que mostraba su participación activa en el hecho de tránsito. El 13 de junio del año 2023, aproximadamente a las 11:35, el ciudadano Cristian conducía un vehículo Smart Sportback color blanco, modelo 2011, con placas SLR 3513 sobre la carretera nacional entre la calle Escobedo y calle Jerónimo Treviño, en la colonia del Valle Dorado, en el municipio de Allende, en el estado de Nuevo León, en dirección norte-sur, y iba circulando sobre el segundo carril de la vía. A la misma hora, la ciudadana Rosa Campos Díaz, de 76 años de edad, se encontraba en la vía cerca de la banqueta. El ciudadano Cristian impactó a la víctima haciendo que ésta se golpeara su cabeza contra el pavimento. Entonces, esto también puede ser visto en el dictamen pericial de tránsito, donde está encontrada en la carpeta de investigación y se determina por los peritos que el carro aproximadamente iba a una velocidad de 40 kilómetros por hora y no realizó ningún tipo de maniobra efectiva de frenado. Incluso en el documento con número folio 1144 de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, el mismo ciudadano Cristian manifestó que circulaba por la vía cuando de repente esta ciudadana se atraviesa, pero él como tal no hace una maniobra de frenado, sino que únicamente trata de esquivarla y al final no lo pudo realizar correctamente e impactó con la víctima. Es así como a las 11:41 una de las testigos hace una llamada a los servicios de emergencia y vienen a continuación los elementos de tránsito, quienes arribaron a el sitio de los hechos 3 minutos después, a las 11:44, a bordo de la unidad A121 perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del municipio de Allende, del estado de Nuevo León. Dicha unidad era conducida por el oficial Jesús Alfredo Medina Cueva, acompañado de la oficial Grecia Astrid Cañamar Reyes. Y bueno, fue cuando llegaron aquí los oficiales, ven a la víctima sobre la carpeta asfáltica en posición boca abajo y se percatan de distintas lesiones que tiene tanto en los brazos como en la cabeza. Igual notan la presencia de sangre en esta carpeta asfáltica. De manera simultánea, los elementos de tránsito identifican al ciudadano Cristian, quien se encontraba de pie junto a su vehículo, y es cuando los oficiales intentan dialogar con el ciudadano Cristian. Este se mostró alterado, se mostró a la defensiva y se negó a proporcionar información a los elementos de seguridad. Al ser notificado de su detención a las 11:47 se ve como el ciudadano se pone rígido, se pone en una postura a la defensiva y comienza a forcejear con los oficiales, impidiendo así el cumplimiento de la diligencia. Dado lo anterior, los oficiales procedieron a aplicar el uso de la fuerza policial conforme al artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, en su fracción sexta específicamente, la cual establece el uso de la fuerza policial es legítima para controlar a la persona que resista a la detención ordenada por una autoridad competente o en caso de flagrancia. Entonces aquí podemos ver cómo el ciudadano, incluso viene en todos los testimoniales, donde opone resistencia física activa y los oficiales llegan a emprender algunas técnicas de control, incluso hacen una llave
para eliminar este forcejeo y tratar de que la situación no salga de las manos, evitar un mayor riesgo. Y durante el forcejeo cabe resaltar que el imputado sufrió golpes menores, pero como tal no lesiones de consideración, y esto se puede rectificar en los exámenes médicos que se le realizaron a Cristian. A las 11:48 horas, los oficiales proceden a la lectura de los derechos constitucionales para el ciudadano, conforme al artículo 20 constitucional, igualmente conforme al artículo 18, 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asegurando así el debido proceso. A las 11:50 horas se llevó a cabo el aseguramiento del ciudadano, aplicando pues, protocolos de detención conforme a principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es así como posteriormente a las 11:55 horas se le realiza el registro formal de la detención, aplicando y apuntando cuestiones de datos del ciudadano Cristian. Y es así como finalmente a las 12:10 horas el ciudadano Cristian es puesto a disposición en el centro de denuncia virtual, ubicado en la calle Guadalupe Victoria, esquina con Niño Artillero, Colonia Centro, en el municipio de Allende, Estado de Nuevo León. Y cabe resaltar, su señoría, que contamos con el informe policial homologado del primer teniente Jesús Alfredo Medina Cueva, con fecha de 13 de junio del 2023. También contamos con un dictamen pericial de tránsito elaborado por peritos con nombre de Guadalupe Alejandro Castro Aguilar y Juan Rodolfo Narváez Lucio. Igualmente con el dictamen médico que se le hizo a la víctima, donde se muestran distintas lesiones que a continuación vamos a hablar. Igualmente, entrevistas a testigos que se encontraban ahí, entre ellos podemos entrevistar a trabajadores, a patrones de negocios de la zona, al igual que contamos con evidencia fotográfica del vehículo, de los sujetos y del sitio que está siendo investigado. A partir de los datos y medios de prueba existentes, se puede demostrar que la detención de Cristian Alejandro Sainz Fernández se realizó en flagrancia, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, repito, fracción segunda, inciso B, y al cumplirse con los requisitos de la detención en flagrancia, se solicita a su señoría rectificar legal la detención. Es cuanto. Defensa. Buenos días, su señoría. Pido el uso de la voz para exponer Nombre. Diego Orozco. Adelante. Exponer los siguientes argumentos en virtud de que se califique el control de detención ilegal. En base a lo que nos expuso el Ministerio Público, el uso excesivo de la fuerza durante la detención del conductor constituye una violación muy clara a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales en los que México forma parte. El informe policial homologado evidencia que la fuerza empleada fue desproporcionada e innecesaria. Cito: cuando se negó a contestar las preguntas, tomé mi pistola y le di un golpe en la cabeza con la parte trasera de la pistola, indicándole que debe contestar o le irá peor, que mejor coopere. Esto es claramente una contravención al artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción 2, que obliga al Ministerio Público a garantizar la protección de los detenidos y a los jueces a vigilar el cumplimiento de estas garantías. Además, el uso indebido de la fuerza vulnera los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza en su artículo 4, lo que convierte en la actuación policial en un acto ilegal. Asimismo, esta conducta resulta inconvencional, ya que en México es parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual obliga al Estado a prevenir y sancionar actos de violencia psicológica por parte de agentes estatales. El trato degradante infligido al conductor califica como una violación a las obligaciones internacionales de México, por lo que se procede a investigar también a los agentes involucrados y sancionar estas conductas indebidas. Todo esto también en el artículo 209, que comete el delito de abuso de autoridad por un servidor público del Código Penal de Nuevo León. Es todo.
Ministerio Público. Sí, contestando a la réplica de la defensa, en cuanto a la violencia o derechos, bueno, la violencia de los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza policial, como ya se mencionó anteriormente, conforme al artículo 160, fracción sexta de la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, le permite a la unidad de tránsito o a los equipos policiales a utilizar este uso de fuerza cuando una persona se está resistiendo a la detención ordenada, lo cual también está infringiendo uno de los principios de debido proceso de la Constitución, por lo que se usa esto. Igualmente, este mismo artículo aplica o hace un gran énfasis en el caso de fragancia, lo cual estaba ocurriendo. Y igual me gustaría mencionar que tanto la Constitución como otras leyes también otorgan a las autoridades la facultad de aplicar medidas de control en detenciones, por lo que se utilizó esto. Y como podemos ver igualmente en el anexo B del informe de uso de fuerza, todo esto fue derivado a que Cristian, el ciudadano Cristian, no estaba de acuerdo, se ponía muy a la defensiva, intentó proteger, lo cual pudo haber también debilitado el debido proceso, pudo haber puesto en cuestión de riesgo a los policías, incluso a la víctima. Entonces por eso mismo se utilizó este mecanismo. Es cuatro, señor. Defensa. Bueno, en virtud a lo que menciona el MP del uso de la fuerza en un control de detención, parece un poco excesivo el uso de una técnica de llave a un supuesto forcejeo en una vía pública, además de usar violencia física con un arma al golpearlo en la cabeza. Es simplemente excesivo. Es todo. Muy bien, se resuelve el control de detención. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? No, señoría, podría nada más argumentar nuevamente que... No, perdóneme, ya di por terminado lo de la detención, se califica de legal la misma. ¿Alguna otra petición? No, Sí, sería sí. todo. Señor. Bueno, Pero, de mi ¿otra parte no. petición? De mi parte no. Sí, señoría. Teresa Valencia. Toda vez que la detención fue clasificada como legal, en mi calidad de agente del Ministerio Público solicito se me permita formular la imputación de los hechos que son atribuidos al señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández. Adelante. Muchas gracias. Señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández, a usted se le imputa los siguientes hechos. El día 13 de junio de 2023, aproximadamente a las 11:41 horas, el oficial de tránsito Jesús Alfredo Medina Cuevas, en compañía de la oficial Grecia Astrid Canamar Reyes, se encontraba realizando un recorrido de prevención y vigilancia a bordo de la unidad de tránsito número A-121, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del municipio de Allende, Nuevo León. Mientras circulaban sobre la avenida Carretera Nacional en dirección de norte a sur, a la altura del entronque entrada a Las Boquillas, en el municipio de Allende, recibieron un reporte de radio que indicaba un accidente vial frente al negocio denominado La Taquería de Luis, ubicado en la Carretera Nacional entre la calle Escobedo y la calle Jerónimo Treviño, Colonia Valle Dorado, en el municipio de Allende, Nuevo León. Al arribar al lugar a las 11:44 horas, los oficiales observaron una aglomeración de aproximadamente 5 personas en el carril de baja velocidad de la carretera nacional en dirección de norte a sur, la cual, cabe mencionar, cuenta con 2 carriles de circulación de dirección sur a norte con carril lateral y 2 carriles de circulación en dirección norte a sur con su respectivo carril lateral. Después de estacionar la unidad de tránsito y descender de dicho vehículo, al acercarse al punto de aglomeración, el oficial de tránsito Jesús Alfredo Medina Cueva visualizó a una persona del sexo femenino, de complexión robusta y tez morena, quien vestía una falda floreada, una blusa color rosa y zapatos en color negro, identificada posteriormente como Rosa Campos Díaz, la cual se encontraba tendida sobre el pavimento en posición boca abajo con un golpe visible en la cabeza. Inmediatamente, el oficial de tránsito solicitó una unidad de emergencias médicas y se aproximó a la descrita femenina con la intención de entablar comunicación con ella. Sin embargo, al no obtener respuesta, se percató de que la señora Rosa Campos Díaz se encontraba inconsciente.
La señora Sonia Guadalupe Guerra Espiricueta, quien se encontraba en el lugar de los hechos, se identificó como nuera de la señora Rosa Campos Díaz e informó a los oficiales que el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:35 horas, cuando la señora Rosa Campos Díaz caminaba por la banqueta de la carretera nacional y al bajarse de esta y encontrarse en la lateral de la carretera nacional, en el carril del lado derecho, fue impactada por un vehículo de color blanco, marca Smart Forward, con placas de circulación SLR 3513 de Nuevo León, el cual no presentó en el pavimento evidencia de frenado y era conocido por usted, señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández. A criterio de esta fiscalía, los hechos revisten las características del delito de lesiones, previsto por el artículo 300 y sancionado por los artículos 302 y 65 del Código Penal vigente en el Estado. Además, en relación con el artículo 105, fracción novena, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad Ciudadana para el municipio de Allende, Nuevo León, el accidente de tránsito es clasificado como atropello. La participación que se le atribuye a usted, señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández, es de autor material, al ser parte directa en la comisión del delito y su actuar culposo, en términos de lo establecido en el artículo 39 de la ya mencionada legislación. La persona que lo acusa es la señora Sonia Guadalupe Guerrera Espiricueta, quien es mexicana, mayor de edad, con fecha de nacimiento 26 de abril de 1982, la cual se identifica como nuera de la señora Rosa Campos Díaz, víctima del delito por el cual se le imputa. Es cuanto, su señoría, respecto a la formulación de imputación. ¿Defensa alguna aclaración o precisión formal? No, su señoría. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? No, su señoría. ¿Ya? Sí, señoría. Me presento como agente del Ministerio Público, Juan Carlos Sociedad, y en virtud del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que se dicte el auto de vinculación al proceso de la persona imputada en aras de resolver esta situación jurídica en el plazo establecido. Adelante. Agradezco la decisión de la palabra. Le solicitamos vincular al proceso al señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández por los hechos que fueron materia de imputación y, salvando las reiteraciones de los hechos, solicitamos tenga por reproducidos en la presente audiencia. A continuación, se señala el primer lugar dentro de los datos de prueba, el informe policial homologado del primer teniente Jesús Alfredo Medina Cuevas, en el que se destaca el primer lugar de los hechos del atropello. No se evidencian huellas de frenamiento del vehículo, como mencionó en la procedimiento de imputación. En ausencia de evidencia de consumo de alguna sustancia y con iluminación suficiente proporcionada por la hora y los eventos favorables al medio ambiente, se sugiere una falta de precaución y reacción por parte del conductor del vehículo color blanco marca Smart Fortwo, mismo que fue puesto a disposición el día 13 de junio de 2023 a las 11:47 de la mañana por la autoridad que proporciona el medio de prueba, motivado por el delito de lesiones, tipificado en el artículo 300 del Código Penal por el Estado de Nuevo León, en sus generalidades y en sus particularidades para el tipo de lesiones que presenta la víctima, el 303, en su inciso 1 particularmente. Asimismo, el tenor de la competencia del agente, el capítulo 15 del Reglamento de Tránsito para el municipio de Allende, denominado de los accidentes. Un accidente de tránsito es todo hecho derivado del movimiento de uno o más vehículos, los cuales pueden chocar entre sí con una o más personas semovientes, objetos, ocasionándose separada o conjuntamente lesiones, pérdida de vida o daños materiales. Dentro del susodicho capítulo ocurre el atropello, descrito como un evento, cuando un vehículo en movimiento impacta con una o más personas que pueden estar estáticas en movimiento, ya sea caminando, corriendo, montando en un patín o en un vehículo que no se considera un coche. De acuerdo al parte de croquis referente a la circulación, otorgado por el oficial de tránsito Medina Cueva, el imputado conducía sobre el carril de acotamiento constantemente utilizado como un estacionamiento en la zona de predios, mismo donde se encuentran los negocios de la Taquería Luis y la Maca Allende.
ubicación donde se testifican 2 trabajadores como medios de prueba que presenciaron el hecho. En división del carril donde el imputado transitaba, existe una zona neutral, con líneas de 45 grados que dividen el acontamiento de un paso desnivel, zona cuya banqueta se encuentra en un estado deficiente y representa un riesgo para la víctima, siendo una mujer de la tercera edad, por lo que en obediencia del artículo 45 del Reglamento de Tránsito para el municipio de Allende, esta circula por el acotamiento. Y cita: cuando no existan aceras en la vía pública, deberán circular por el acotamiento y a falta de por la orilla de la vía, pero en todo caso procurará hacerlo dando frente al tránsito de vehículos, pues esta es una zona para el tránsito de vehículos. No obstante de la existencia de un puente peatonal de manera cercana, la pareciente Sonia Guadalupe menciona que ambas se dirigían hacia el puente peatonal, que de acuerdo a una escala de mapa satelital se encuentra a 65 metros de su posición saliendo de la taquería, por lo que en acompañamiento de los 2 menores procede a irse por debajo o por la zona del acotamiento. Sin embargo, el incumplimiento de la norma mexicana 34 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2011, el señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas, aquellas vialidades urbanas que transiten a más de 60 kilómetros por hora, incluyan un acotamiento, deberá medir por lo menos 5 metros de ancho y tener por lo menos 2.5 metros de separación con el resto de vialidad o excluyentes en calidad de paso peatonal como banqueta. Que esto no solo no lo cumple, sino los vehículos indebidamente estacionados quitan parte de la visibilidad que se encuentra y el estado de la banqueta crea por sí mismo una obstaculización que el Ministerio Público asume debería ser uno de los motivos para que se reduzca la velocidad. En este caso, el Ministerio Público considera que la falta de visibilidad debido a los vehículos junto a los predios que tienen entradas de terracería y no banquetas, en definición del arquetipo moral de las lesiones en términos del artículo 288 del Código Penal Federal, estima como una imprudencia por parte del imputado y según el dictamen pericial de velocidad de impactos, circular por un acotamiento a la que es la máxima velocidad permitida en todo el resto del municipio de Allende, que según el artículo 41 del Reglamento de Tránsito del municipio, dice que es de 40 kilómetros por hora, salvo las excepciones marcadas de zona escolar, o en este caso la carretera nacional, que tiene como señalamiento 60 kilómetros por hora. Por lo que, compareciendo como que es del Ministerio Público, concluye que se investiga el momento en que este hecho de imprudencia crea un producto negativo posterior a la víctima. El aspecto penal de un accidente automovilístico subyace de los bienes materiales, que no es de lo que se está hablando en este caso, sino de la existencia o ausencia de delitos contra la vida y la integridad corporal de la víctima, tales como lesiones o homicidio. El artículo 288 del Código Penal Federal define la lesión como no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda la alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos son producidos por una causa externa. Por lo tanto, se necesitan aquí 3 factores. Primero, una alteración en la salud que venga de algo externo y que crea un daño con una huella material en el cuerpo humano. Por lo que el accidente automovilístico como causa externa es en el uso del medio físico, que es el automóvil, establece fácilmente una relación de causalidad con un medio moral, que es la imprudencia del imputado, al no reducir la velocidad en el acotamiento. Ya por último, en contestación al oficio de 640 de 2023, los efectos del accidente vial citados el día 13 de junio de 2023 y así como el del dictamen médico evolutivo, se determina una serie de politraumas,
estudios de cráneo simple que evidencian un edema cerebral, sangrado cerebral intraventricular bilateral, entre muchas otras cosas que dejan una huella material en la persona. Y por lo tanto, considerando que la ciudadana Rosa Campos Díaz es una mujer de la tercera edad, las lesiones provocadas por el accidente vial se clasifican como que ponen en peligro su vida, tardan más de 15 días en sanar y dejan una cicatriz perpetua. Los hechos, recomiendo su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una relación entre los hechos con el concepto anteriormente descrito de lesiones en el Código Penal Federal. ¿Defensa? Permiso para otorgar medios de prueba. Bueno, Emiliano, la víctima presentaba en la prueba de toxicología los siguientes medicamentos. Primero, el midazolam, el cual se usa para inducir sueño. En segundo, el clonazepam, el cual es para tratar convulsiones, ansiedad, dolores de cabeza y ataques de pánico o prevenirlos. Está comprobado que ambos medicamentos causan como efectos secundarios los siguientes: somnolencia, confusión, mareos y dolor de cabeza. Ahora, la mayoría de los casos siempre sufren al menos 2 de estos síntomas, los cuales serían mareos y la somnolencia. Las personas mayores son mucho más probables a sufrir de estos síntomas, ya que su metabolismo es mucho más lento con las benzodiazepinas, a lo que podríamos atribuirle a la señora Rosa Campos Díaz, una conducta de desorientación y confusión al momento de cruzar la calle. El testigo José Antonio Martínez afirmó verla cruzar la calle múltiples veces, como estaba confundida, no podía decidirse bien, y esto podría ser debido a los medicamentos. Afectaron de una manera muy grave su capacidad de juicio y tiempo de reacción, y el choque fue inevitable. El testimonio del señor Jaime Delgado también dicta lo siguiente: la señora cruzó sin precaución alguna y regresó a discutir con una muchacha, para posteriormente volver a cruzar sin precaución alguna. Esto se podría atribuir a los medicamentos, ya que son claramente síntomas de desorientación, confusión, somnolencia y hasta podría ser algo de mareo. Sería todo, muchas gracias. Señoría, le pido el uso de la voz. Adelante. Mi nombre es Gerardo Fuentes. Primero que nada quiero pedir una aclaración al Ministerio Público, ya que en el relato de los hechos para la formulación de la imputación mencionaron que el auto de mi representado iba circulando por el acotamiento, mismo que después hubo una clara contradicción, ya que dijeron que el acotamiento estaba usualmente y en ese momento estaba ocupado por vehículos estacionados. Entonces No es momento de pedir aclaraciones. ¿Va a generar debate? ¿Algún debate sobre algún tema en particular? Puede hacerlo. No, señoría. Okay. Primero que nada, pues me dirijo a usted para solicitarle la no vinculación a proceso, en virtud de lo siguiente. Primero que nada, pues debemos saber que el proceso penal nace de los hechos los cuales el Ministerio Público formula, y que en este caso son los hechos planteados en el caso de mi representado Cristian, pero en este caso no constituyen una acción delictiva y no existe una culpa. Si nos vamos al artículo 9 del Código Penal Federal, menciona textualmente, y lo voy a leer: obra culposamente el que produce un resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando que no se produciría. Esto es lo importante: en virtud de la violación a un deber de cuidado. Mi representado en ningún momento tenía que tener un deber de cuidado, ya que le estaba circulando lícitamente por la avenida. Segundo punto que quiero plantear ante usted, su señoría, es que el ciudadano Cristian Alejandro pues nunca incumplió con las acciones que están vertidas en el artículo 39 del Reglamento de Tránsito y Vialidad y Movilidad del municipio de Allende, el cual textualmente menciona 2 fracciones relevantes, las cuales son las siguientes. Primero que nada, pues la primera fracción menciona que el conductor de los vehículos debe en todo momento acatar las disposiciones dictadas por el municipio, y en caso de emergencia o siniestro se deberán acatar las disposiciones de los miembros de la policía. Mi representado en este caso en todo momento acató en su totalidad todas las disposiciones dictadas por el municipio. Segundo, fracción séptima, esta es un poco más importante, menciona que el conductor debe ceder el paso a los peatones, y hago énfasis que dice en zona de cruce permitidas. En este caso, la víctima estaba fuera
de una zona habilitada para los peatones y esto generó una situación inesperada y fortuita para mi representado, lo cual, reitero, lo exime de culpa. Tercero, y este es el punto más importante, en los hechos narrados por el Ministerio Público mencionan que existe un hecho con características de delito, pero en este caso existe una clarísima causa de inculpabilidad. Esto basado en el artículo 30, fracción 9 del Código Penal de Nuevo León, el cual establece, y cito textualmente, no es responsable quien cause daño por mero accidente, sin dolo ni culpa, ejecutando un hecho ilícito con todas las precauciones debidas. Y después menciona lo que se debe conocer por un accidente, que dice, por un accidente debe entenderse una con causa puramente material que desvía el uso de la acción, el curso de la acción. ¿Qué se entiende con una con causa puramente material que desvía el curso de la acción? Pues un factor externo, inesperado y ajeno a la voluntad de la persona que lleva a cabo el hecho y que altera de esta manera el curso de una acción lícita que se está llevando a cabo, que en este caso es circular bajo los lineamientos de los reglamentos y lo que está permitido. Por esto, su señoría, le reitero que pues, mi representado nunca circuló de manera incorrecta. Sin embargo, la víctima pues, cruzó de manera imprudente en un cruce que no está permitido y pues en virtud de todo esto le reitero la solicitud de no vinculación a proceso. Fiscalía. Señoría, para el uso de la voz, por favor. Adelante. Sí, igual para agregar más fundamento al acto de no vinculación a proceso. El dictamen pericial establece con claridad que mi defendido, Cristian Alejandro, conducía a 40 kilómetros, velocidad que se encuentra dentro del límite permitido en una zona urbana, conforme al artículo 41 del Reglamento de Tránsito de la ciudad de Allende. Esto confirma que no manejaba de manera imprudente ni excediendo los límites legales, por lo que no se le puede atribuir una conducta negligente en este sentido. Además del artículo 39, las que nos da las obligaciones del peatón, también el mismo reglamento nos habla sobre el artículo 45, que dice las obligaciones del peatón. Y está exactamente en la fracción 2, que nos dice que deberá cruzar únicamente por las esquinas, zonas marcadas o puentes peatonales. La fracción 5 nos menciona que no debe de invadir intempestivamente la superficie de rodamiento entre calles o avenidas. Y la fracción 8 nos habla que no debe utilizar los puentes peatonales cuando estos existan. Y como sabemos, había un puente peatonal a escasos 20 metros de la víctima. El mismo dictamen pericial nos confirma que el impacto se produjo en el costado derecho delantero del vehículo, lo que indica que la víctima irrumpió de manera sorpresiva en la trayectoria del automóvil, impidiendo cualquier maniobra evasiva o reacción efectiva por parte del defendido. Esto, como mencionaba el MP, que nuestro defendido no había hecho ninguna maniobra para el cruzamiento, pero en el dictamen pericial podemos ver que a la altura del retrovisor derecho, la víctima se impactó contra él, por lo cual él no pudo hacer ninguna maniobra frenada. Y asimismo, el artículo 46, fracción 12 de la misma ley, prohíbe a los peatones cruzar las calles fuera de las zonas peatonales cuando éstas estén marcadas. En este caso, como mencionaron mis compañeros, los testigos confirmaron que la víctima cruzó en una zona indebida y sin precaución a pesar de la existencia de un puente peatonal cercano. Y conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se dicte auto de vinculación a proceso, la Fiscalía debe acreditar datos de pruebas suficientes que establezcan la probable comisión de un hecho delictivo y la participación del imputado en el mismo. En este caso, el MP no ha demostrado que el imputado haya incurrido en una conducta negligente grave. Por el contrario, los elementos presentados, como mencioné, la velocidad del conductor, los testigos presenciales y el peritaje, además del dictamen médico forense que nos confirma sobre el uso de clonazepam y midazolam en la sangre de la víctima, lo que pudo haber afectado su percepción del entorno y su capacidad de reacción. Entonces, estos elementos demuestran que el hecho no es constitutivo de delito, lo que hace aplicable el artículo 369, fracción 5 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando la conducta o los hechos no son constitutivos de delito. Y asimismo, en su fracción 7, establece que el sobreseimiento debe dictarse cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia del acusado, lo cual se desprende del dictamen pericial y los testimonios de los testigos presenciales. Por lo tanto, dado que el hecho no es delictivo, no existe la responsabilidad penal atribuida a mi defendido, las pruebas confirman su inocencia, solicitamos que se dicte el auto de no vinculación a proceso. Y en su caso se ordene al sobreseimiento de la causa. Su señoría. Ministerio Público. Naila Cabas. Perdón, me habló del Código de Procedimientos Penales de Nuevo León.
el código que rige el proceso en México es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En todo México. Adelante. Sí, Naila Cavazos, le pido solicitud para reforzar la vinculación a proceso. Adelante. Bueno, primero que nada, conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta etapa no se requiere demostrar la plena responsabilidad del imputado, sino solo establecer la existencia de indicios razonables que sugieran su participación en un hecho con apariencia de delito. Los elementos de prueba presentados cumplen con ese estándar, pues evidencian que el señor Cristian Alejandro Sáenz Fernández conducía sin realizar maniobras de prevención adecuadas. Por ello, diversos precedentes judiciales han señalado que la falta de frenado y la ausencia de maniobras evasivas pueden considerarse como indicios de conducción negligente. En este caso, el informe policial homologado establece que no se encontraron huellas de frenamiento en la zona del accidente, lo que sugiere una falta de reacción oportuna por parte del conductor ante la presencia de un peatón de la vía. Tercero, no podemos perder la vista la señora Rosa Campos Díaz. Es una mujer de la tercera edad cuya vulnerabilidad agrava la afectación sufrida. Las lesiones que se presentan han comprometido seriamente su integridad física y su calidad de vida. Entonces, esto resuelta una fuerza de la necesidad de que se determine la responsabilidad penal del imputado. Por lo anterior, reiteramos la solicitud de vinculación a proceso por el delito de lesiones culposas, pues se cumplen los requisitos legales para ello. Quedamos atentos a su resolución, señor. ¿Defensa? Su señoría, pido el uso de la voz para Adelante. enfatizar Diego, uno de los, ¿verdad? sí, enfatizar uno de los puntos que menciona el Ministerio Público, donde muy convenientemente no mencionan la existencia de un puente peatonal a escasos metros del cruce de la señora, bueno, del impacto. Este puente peatonal a una distancia de menor de 100 metros, lo cual cuenta con rampa, escaleras, para su uso de personas con capacidades limitadas. El reglamento de tránsito de Allende no incluye ningún artículo donde personas de la tercera edad o con alguna discapacidad o alguna de las características especiales que mencionó el Ministerio Público tengan un derecho o facilidad de cruzar la calle por donde les den ganas. El artículo 45 del mismo también menciona las obligaciones que tiene el peatón para cruzar la vía pública con debido cuidado y usando los medios proporcionados para un cruce con seguridad, tales como el mismo puente o el uso de las famosas cebras que vemos por toda la ciudad. Este artículo expresa: los peatones al circular en la vía pública actuarán las prevenciones siguientes. Fracción 1. No podrán transitar a lo largo de la superficie de rodamientos o calles o avenidas. 2. En las avenidas y calles de alta densidad de tránsito, los peatones deberán cruzar por las esquinas, zonas marcadas o por tal efecto, puentes peatonales, y no deberán invadir intempestivamente la superficie de rodamiento de calles o avenidas. Además, el artículo 46 tiene como una prohibición lo siguiente: cruzar las calles fuera de las zonas peatonales cuando estén marcadas con líneas. Igualmente, el reglamento de tránsito, en su artículo 39, fracción séptima, los conductores deberán cumplir con lo siguiente: ceder el paso en peatones en zonas de cruce permitidas, se encuentren sobre carriles de circulación o hayan iniciado el cruce de estos, refiriéndose esto obviamente a las zonas de cruce permitidas. Además, siguiente argumento. Bueno, Sergio Ibarra, su señoría, le permito el uso de la voz. Adelante. Bueno, aunado a lo que ya mencionó esta defensa, quisiera complementar con los testimonios que también ya mencionó esta defensa de José Antonio Martínez y de Jaime Delgado, los cuales mencionan que la señora cruzó sin precaución en repetidas ocasiones, lo cual también encuadra con la infracción al reglamento de tránsito del municipio de Allende, específicamente con el supuesto de cruzar la calle de manera intempestadamente. Haciendo un poco de contexto y de referencia, intempestadamente se refiere a
cuando algo sucede sin orden alguno, sin falta de armonía, lo cual pues se menciona que sucedió y que realizó la señora por los testimonios de José Antonio Martínez y Jaime Delgado. Es cuanto. Okay. Además de ambas entrevistas que se hicieron como parte de la investigación a los testigos presentes que vieron a la señora cruzar la calle, bueno, sin ningún tipo de precaución, donde cito del mismo testimonio que ella cruza, se regresa, discute con una persona, se vuelve a cruzar sin ningún tipo de precaución. O sea, es muy simple que en una avenida de ese nivel de concurrencia de los autos, son muchos carros que pasan por ahí, pues está causando un hecho jurídico, o sea, un acto jurídico donde se va a estampar con algo a alguien. Y bueno, eso es una clara causa de inculpabilidad. Igualmente, ambos testigos concuerdan en que la señora simplemente no tuvo las precauciones debidas para el cruce, aparte de que cruzó por donde no debe. Bueno, se resuelve. Nos gustaría resaltar un poco más el hecho de que al ser un impacto lateral, nuestro defendido no podía hacer ninguna maniobra previa al choque, porque pues, como sabemos, si tú vas circulando de manera normal y bajo condiciones de tránsito seguras, no te esperas que un transeúnte se vaya a cruzar a menos que esté enfrente de ti. En este caso, como no había ningún cruce, ninguna cebras, Cristian Alejandro no esperaba el impacto de la persona mayor, de Rosa Campos. Ok, se resuelve, se dicta auto de inclusión al proceso. ¿Ministerio Público, alguna otra petición? Su señoría, Paulina López Cantú, le solicitó el uso de la palabra para exponer la solicitud de imposición de las medidas cautelares. Adelante. En calidad de agente del Ministerio Público, adscrito a la carpeta de investigación 23330 del 2023, comparezco para solicitar la imposición de medidas cautelares en contra del investigado Cristian Alejandro Sáenz Fernández. Con base en la investigación se ha determinado que Cristian Alejandro se le imputa el delito de lesiones culposas en contra de la víctima ciudadana Rosa Campos Díaz, lo que configura un hecho con apariencia de delito que amerita la imposición de medidas cautelares para garantizar la correcta conducción del proceso. Primeramente, de acuerdo con el dictamen médico de la víctima, José Juan Rodríguez Campos, hijo de la víctima, menciona lo siguiente. Actualmente mi madre se encuentra internada en el Hospital General de Montemorelos en cuidados intensivos. Los doctores nos comentan que está muy grave, dándolo en 30-40% de vida, ya que tiene lesiones por su pulmón perforado, 6 costillas quebradas y trauma en su cabeza, así como glóbulos de sangre en el cerebro, por lo que se le solicita que la persona responsable se haga cargo de los gastos por las lesiones. Ahora bien, en conformidad con el reglamento de tránsito del municipio de Allende, se sustrae lo siguiente. El artículo 105 establece un accidente de tránsito, que ya lo mencionaron anteriormente. La fracción 9ª establece lo que es un atropello, por lo que ocurre cuando un vehículo en movimiento impacta con una persona o personas, que pueden estar en estática, en movimiento, entre otras. Ahora bien, el Código Penal del Estado, en su artículo 302, menciona que al que cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y multa de 15 a 50 cuotas. También en el artículo 305 bis se menciona que cuando las lesiones infieran en contra de una persona adulta mayor o que pertenezca a un grupo vulnerable, la pena se incrementará hasta en una mitad de lo que le corresponda por el delito cometido. También es importante mencionar que la Suprema Corte, en su tesis, culpa concurrencia de sanción de cada acusado, debe corresponder al grado de su imprudencia. Lo que se puede sustraer de esa tesis es que la adecuación de la sanción deberá ser correlativa y ligada al grado de imprudencia en que cada acusado haya incurrido. Existe un riesgo procesal en virtud de la sustracción de la justicia, ya que al momento de la detención, el investigado, al mencionar que es injusta y que no está de acuerdo, estaba negado a ser detenido. Esto según Jesús Alfredo Medina Cuevas, oficial operativo de tránsito del municipio de Allende. Ahora bien, también es importante mencionar que Cristian no cooperó adecuadamente en el proceso, ya que el artículo 108 del mismo reglamento de tránsito
de Allende menciona que todo conductor participante en un accidente debe cumplir con lo siguiente, específicamente con la fracción segunda, que menciona que debe prestar o solicitar ayuda para los lesionados, ya que él no fue el quien llamó, y su fracción séptima, que debe dar al personal de la dependencia correspondiente la información que les sea solicitada y llenar la hoja de reporte de accidente que se les proporcione, lo cual también se estaba negando a hacer en un principio. Por lo anteriormente expuesto, en cuanto a las medidas cautelares y de conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad, se solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares. Número 1, fianza económica, que garantice dicha comparecencia durante el proceso judicial. La fianza correspondiente serviría para asegurar que el investigado no se sustraiga del juicio y responda a sus actos en tiempo y en forma. Esto es en virtud del artículo 302 del Código Penal del Estado, el que menciona que el que cause lesiones en peligro de la vida de un ser humano se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y multa de 15 a 50 cuotas, que es lo importante. Y número 2, una presentación periódica semanal ante la autoridad, en virtud del artículo 611 del Código de Procedimientos Penales. El mismo que menciona que las obligaciones a las que se puede comprometer el inculpado son, fracción 11, someterse a la vigilancia de la autoridad en los términos y condiciones que el caso amerite. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales citados, se solicita a este honorable juez de control la imposición de las medidas cautelares referidas, a fin de garantizar la presencia del imputado en todo el proceso penal y que se salvaguarden los derechos de la víctima, Rosa Campos Díaz. ¿Defensa? En uso de la palabra, bueno, primero que nada quiero reiterar que como menciona el Ministerio Público que hay imprudencia, pues en este caso no hubo imprudencia porque simplemente iba manejando, como ya lo hemos mencionado, lícitamente bajo los reglamentos, pero pues bueno, eso ya está de más decirlo porque ya lo hemos reiterado varias veces. Punto 2, al que hago referencia, es que no existe ni un riesgo procesal, ya que mi representado cuenta con un trabajo estable aquí en el municipio, por lo cual es excesiva la primera medida cautelar que se propone, que es una fianza económica, ya que no hay riesgo de fuga, y el hecho de que mencionen que existe un riesgo claro para la víctima, pues es también necesario mencionar y apuntar que mi representado en ningún momento ha tenido algún antecedente penal, por lo que le pido a usted, su señoría, que se califique de excesiva la primera medida cautelar que propone el Ministerio Público. En cuanto a la segunda, una presentación periódica, sentimos nosotros como defensa que es una medida cautelar que no se debería de imponer. Sin embargo, como nuestro defendido está en la mejor disposición de comparecer y no obstaculizar la audiencia, como es lo que menciona el artículo 19 constitucional, creemos que se debería ir por ese lado, dejando de lado la primera, que es la de fianza económica. ¿Cuántos? Gracias. Un segundo. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, señoría Naila Cavazos, le pido palabra para solicitar el plazo de cierre. Adelante. Su señoría, en virtud de lo establecido en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se dicte el auto de vinculación a proceso en el plazo que marca la ley. Esto es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las partes y evitar dilaciones indebidas que afecten el desarrollo del proceso penal. Asimismo, es importante precisar que el cumplimiento de este plazo no solo responda a un deber procesal, sino también a la necesidad de dar certeza tanto a la víctima como a la sociedad sobre el curso de la investigación y el acceso a la justicia. En este sentido, solicitamos que el procedimiento se conduzca conforme a los principios de legalidad, objetividad y debido proceso, asegurando una resolución pronta y efectiva de la situación jurídica del imputado. Defensa. Sí, igual estamos de acuerdo, la defensa considera que no es necesario un plazo extenso para la investigación,
ya que no hay elementos adicionales que requieran ser recabados ni diligencias pendientes. ¿Cuánto pidió? Perdón, ¿cuánto pidió? El plazo que marca la ley. Ok, Digo, la ley marca, no lo imaginamos. la ley marca muchos plazos, pero nosotros como defensa, Consideramos que pedimos el mínimo el día de hoy. porque requieran ser recabados. No hay elementos adicionales que requieran ser recabados ni diligencias pendientes que justifiquen un plazo prolongado. Y en aras de economía procesal solicitamos que se fije el plazo mínimo para la investigación, para el cierre de la investigación. Listo. ¿Se acabó? ¿Aplauso para ustedes? Gracias, profe. Un día. ¿Cómo fue? El plazo mínimo. Esta cosa está... Oigan, no, me la bañé, o sea, Bueno, 72 horas. de que Aquí como si mismo el la imputado audiencia. estuviera aquí. Que es se infiere que es el mínimo, ¿no?